¿Alguna vez has mirado el reloj y visto las 4:44? ¿O te han aparecido repetidamente matrículas, recibos o notificaciones con ese mismo número, 444? No estás loco. No es coincidencia. Estás recibiendo un mensaje del campo cuántico, lo que algunos llaman el universo. Y lo que Joe Dispenza define como el campo de información pura, más allá del tiempo y del espacio, donde existen todas las posibilidades. Pero, ¿qué significa realmente el 444 desde una perspectiva espiritual y cuántica? Para responder a eso, tenemos que salir del piloto automático, dejar de ver el mundo como materia sólida y comenzar a verlo como un campo de energía e información. Joe Dispenza nos dice que la realidad no es algo que simplemente nos sucede, sino algo que creamos con cada pensamiento, emoción y vibración que emitimos. Cuando estás en coherencia, es decir, cuando tu corazón y tu mente están alineados, empiezas a conectarte con ese campo y el campo responde. El número 444 es una de esas respuestas. En la numerología espiritual, el 444 es una señal de protección, guía divina y alineación. Se dice que los ángeles están cerca, que estás en el camino correcto, incluso si no lo parezca. Pero Joe va más allá de eso. Él plantea una pregunta más profunda. ¿Y si esos números no fueran solo señales? ¿Y si fueran puntos de sincronía cuántica? Puntos donde tu conciencia se cruza con una frecuencia específica del campo. En otras palabras, ¿y si el 4+4 fuera la prueba de que tu energía ya ha comenzado a modificar la realidad? Joe lo explica así. Cuando cambiamos nuestra energía, comenzamos a ver señales, porque ya no somos la misma persona. Y el universo nos lo confirma. Y esas confirmaciones no son al azar. Son el lenguaje mismo del campo cuántico, hablándote a través de lo que tú puedes notar. Y los números triples, como el 444, son como un guiño desde esa inteligencia universal que lo sabe todo de ti, incluso lo que aún no recuerdas de ti mismo. Si todo es energía, como dice Joe Dispenza, entonces cada número tiene una frecuencia. Y la frecuencia del 444 no es cualquier vibración. Es una combinación exacta que resuena con orden, estabilidad, protección y propósito. En la física cuántica, se ha demostrado que la observación afecta la materia. Eso significa que la conciencia, la tuya, no solo participa en la creación de la realidad, la dirige. Así que cuando ves 444 una y otra vez, estás observando un patrón y al hacerlo, lo estás integrando en tu campo energético. Pero ese patrón no llega por azar, aparece cuando entras en resonancia con él. Dispenza nos enseña que cada pensamiento tiene una carga eléctrica y cada emoción tiene una carga magnética. Juntos, forman un campo electromagnético que tú emites al universo. Esa energía, ese tú cuántico, está constantemente interactuando con el campo. Entonces, cuando tu energía comienza a alinearse con ciertos estados de conciencia, como la confianza, la conexión espiritual o el despertar interior, el campo responde y lo hace con señales. Algunas se sienten, otras se ven. Y el 444 es una de las señales visibles más comunes. Pero aquí hay algo clave. No es el número lo que importa, sino lo que tú sientes cuando lo ves, porque esa emoción es la que sella la información en tu biología. Joe explica que la emoción elevada combinada con la intención clara es la fórmula para modificar el campo. Entonces, si ves el 444 y sientes una profunda certeza, una intuición de que vas por buen camino, eso es exactamente lo que estás creando. Estás colapsando una posibilidad desde el campo cuántico hacia tu realidad. Cada vez que reconoces esa señal y la cargas con gratitud, estás reforzando esa línea temporal. Es como si le dijeras al universo, más de esto, por favor. Y el universo responde, porque tú ya estás vibrando en esa frecuencia. Recuerda, no estás viendo el 4+4 porque estás esperando un milagro. Estás viéndolo porque tú eres el milagro que ya comenzó a manifestarse. Joe Dispenza
dice que cuando vives desde el corazón, el tiempo se convierte en sincronía. Y ahí es cuando lo inexplicable comienza a suceder. El 444 no es simplemente un número, sino una coordenada vibracional que te recuerda que estás conectado a algo mucho más grande que tú, una inteligencia universal que responde a tu nivel de conciencia. Y cuando empiezas a elevar esa conciencia, entras en una conversación silenciosa con el universo, en su propio idioma, la sincronicidad. Ver el 444 con frecuencia es una invitación a salir del mundo del azar y entrar en el mundo del diseño. Pero no un diseño externo, impuesto por algo fuera de ti. No. Es un diseño creado por tu energía, tu enfoque, tus emociones y tu intención. Dispensa lo explica claramente. Cuando vives desde una conciencia elevada, los eventos que antes parecían coincidencias se convierten en confirmaciones. Y en ese punto, algo asombroso sucede. El pasado deja de limitarte. El futuro ya no te asusta, porque sabes que estás co-creando con el campo cuántico en el presente. Te conviertes en una antena, y todo lo que ocurre a tu alrededor, incluidos los números, las personas, las señales, se alinea para mostrarte que estás en coherencia. El 444 aparece como un marcador en ese camino invisible, una señal de que tu frecuencia está comenzando a resonar con nuevas realidades, con versiones futuras de ti que ya existen en el campo cuántico. Pero para que esas realidades se manifiesten, debes sostener la vibración. Y ahí es donde entra la práctica, la meditación, la gratitud, la observación consciente, el desapego del pasado. Joe dice que la energía va donde va la atención. Entonces, cada vez que ves el 444 y eliges sentirte guiado en lugar de perdido, apoyado en lugar de solo, estás redirigiendo tu energía hacia una versión de ti más alineada, más expandida, más libre. El 444 es la puerta, pero eres tú quien elige cruzarla. Imagina por un momento que el 444 no solo aparece para decirte algo, sino para activarte, que cada vez que lo ves, tu subconsciente lo reconoce como una llamada a recordar quién eres realmente, un creador cuántico. Joe Dispenza lo dice sin rodeos. La mayoría de las personas viven atrapadas en un programa emocional del pasado. Sus pensamientos son los mismos todos los días, sus emociones también. Por eso sus resultados no cambian, porque siguen emitiendo la misma energía. Pero tú estás viendo el 444 y eso no es casualidad. Es una señal de que algo dentro de ti está empezando a cambiar. Estás saliendo del piloto automático, estás entrando en conciencia y desde ahí puedes reprogramarte. Joe explica que la meditación no es solo sentarse en silencio. Es entrenar tu mente y tu cuerpo para sentir ahora lo que deseas crear, como si ya estuviera ocurriendo. Porque el campo cuántico no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración es una combinación de tus pensamientos y emociones sostenidas. Entonces, ¿cómo usar el 444 como herramienta de transformación? Cada vez que lo veas, detente, respira, cierra los ojos por un instante y siente lo que deseas manifestar como si ya fuera real. No lo pienses, siente. Gratitud, certeza, amor. Elige emociones elevadas. Haz de cada aparición del 444 un ancla cuántica, una pausa consciente en la que reprogramas tu campo energético con la nueva versión de ti. Hazlo con intención, hazlo con devoción, hazlo sabiendo que no estás pidiendo, estás recordando tu poder. Porque como enseña Joe, el verdadero cambio ocurre cuando tu cuerpo cree que ya estás viviendo ese nuevo futuro. Y entonces el campo responde, y lo que parecía imposible comienza a materializarse. El 444 es solo el principio. El verdadero milagro eres tú vibrando diferente, ahora que has visto el 444. Ahora que lo reconoces, no puedes volver atrás. Joe Dispenza nos enseña que una vez que accedes a un estado elevado de conciencia, el reto no es llegar, es permanecer ahí.
porque el viejo yo, el que vivía desde la duda, el miedo, la supervivencia, siempre va a querer regresar. Pero tú ya sabes demasiado, ya has sentido el campo, ya has visto sus señales, y eso significa que ya no puedes vivir inconscientemente. Cada aparición del 444 no es solo una confirmación, es un recordatorio. Permanece presente, permanece elevado. Porque ahora sabes que tú y el campo están en una danza, y la forma en que bailas cambia la música. Joe lo dice claramente: si quieres un nuevo resultado, debes convertirte en una nueva persona. No una versión levemente mejorada de ti, sino una identidad completamente nueva, alineada con la frecuencia de lo que deseas crear. Entonces, ¿qué haría tu tú futuro si viera el 444? Sonreiría, agradecería, se sentiría en total confianza con la vida. Hazlo ahora, porque cuando actúas como si ya estuvieras allí, estás colapsando el tiempo. Estás diciendo al universo: esto ya es real para mí. Y el universo, que no distingue entre lo real y lo imaginado, responde: recuerda, no estás esperando una señal. Tú eres la señal. Cada pensamiento alineado, cada emoción elevada, cada vez que eliges la gratitud por encima del miedo, estás enviando un mensaje al campo cuántico. Uno que dice: estoy listo para más. Y es entonces cuando el 444 aparece, no como un regalo, sino como un reflejo, un eco de tu nueva vibración. Joe Dispenza no te pide que creas ciegamente, te invita a experimentar, a probar, a ser el científico de tu propia transformación, a convertir tu vida en evidencia viviente de que el ser humano no es víctima del destino, sino el arquitecto consciente de su realidad. Así que la próxima vez que veas el 444, sonríe, respira y recuerda: estás alineado, estás despierto, estás creando, el campo te escucha.